Hola a todos, bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un vídeo que estoy seguro que les va a encantar, sobre todo a los románticos de corazón y a todos los fans de las parejas más icónicas del mundo del entretenimiento. Y es que a quién no le gustan las buenas historias de amor. Pero no cualquier historia, sino de aquellas que trascienden la pantalla y parecen ser reales, y precisamente de eso va este vídeo. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que conquistó corazones en la serie Love is in the Air y aparentemente también en la vida real. Y digo aparentemente porque, como saben, la vida de las celebridades siempre está rodeada de especulaciones y rumores, pero lo que sí es innegable es la química que desprendían juntos y el impacto que tuvieron en sus fans. Hoy vamos a analizar un gesto romántico en particular, un gesto que enloqueció a todos sus seguidores, un gesto que demostró, o al menos así lo interpretamos muchos, que entre ellos había algo más que una simple relación laboral. Prepárense para sumergirse en los detalles, para revivir esos momentos emocionantes y por supuesto, para debatir y opinar sobre qué fue lo que realmente pasó entre Kerem y Hande. Así que si eres fan de esta pareja, si te gustan los chismes del mundo del espectáculo, o simplemente si te apetece pasar un rato entretenido, este es el vídeo perfecto para ti. Y por favor, antes de que empecemos, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido como este. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y por supuesto, denle al botón de me gusta si les gusta este tipo de contenido. Ahora sí, vamos a sumergirnos en la historia de Kerem y Hande y ese gesto romántico que nos dejó a todos con la boca abierta. Bien, para entender la magnitud del gesto romántico del que vamos a hablar, tenemos que remontarnos a la época en que Love is in the Air estaba en su apogeo. La serie, como recordarán, fue un éxito rotundo. No solo en Turquía, sino en todo el mundo. La historia de amor entre Eda y Serkan, interpretados por Hande y Kerem respectivamente, conquistó a millones de personas. La trama, llena de enredos, risas, lágrimas y por supuesto, mucho romance, nos tenía a todos pegados a la pantalla, semana tras semana. Pero lo que realmente hizo que la serie fuera un fenómeno, y lo que la diferenció de otras producciones similares, fue sin duda, la química entre Kerem y Hande. Desde el primer episodio se notaba una conexión especial entre ellos. Se miraban con una intensidad que traspasaba la pantalla, sus escenas eran increíblemente creíbles y la tensión sexual que transmitían era palpable. Era evidente que entre ellos había algo más que una simple relación profesional. Los fans, por supuesto, se dieron cuenta de esto desde el principio y comenzaron a fantasear con la posibilidad de que esa magia que veíamos en la ficción también existiera en la vida real. Y como suele ocurrir en estos casos, los rumores comenzaron a circular. Se decía que se les veía juntos fuera del rodaje, que compartían momentos de complicidad y que la chispa entre ellos era innegable. Pero como siempre, todo se quedaba en especulaciones. Hasta que llegó el gesto romántico. El gesto en cuestión ocurrió durante una de las muchas entrevistas que concedieron a medios de comunicación durante la promoción de la serie. La dinámica era bastante habitual, preguntas sobre la serie, sobre sus personajes, sobre su trabajo en general. Pero en un momento dado, la conversación derivó en algo más personal. El entrevistador, astuto como pocos, les preguntó sobre su relación fuera de la pantalla, sobre si sentían algo especial el uno por el otro. La reacción de Kerem y Hande fue lo que realmente llamó la atención. Ambos se miraron, esbozaron una sonrisa tímida y Kerem tomó la mano de Hande. Sí, así como lo escuchan. En medio de la entrevista, sin previo aviso, Kerem agarró la mano de Hande y la entrelazó con la suya. Fue un gesto espontáneo, natural, pero tremendamente significativo. Para que se hagan una idea de la magnitud del momento, piensen en el contexto, estaban frente a las cámaras, en una entrevista en directo, y de repente, ese gesto que no estaba guionizado, que no estaba planeado, pero que lo dijo todo. Fue un momento de pura química, de complicidad, de cariño, de amor, ¿quién sabe? La reacción de los fans, como era de esperar, fue de locura. Las redes sociales explotaron en ese instante. Los comentarios, los memes, las publicaciones, todo giraba en torno a ese gesto. Los seguidores de la serie, que ya soñaban con ver a Kerem y Hande juntos en la vida real, se volcaron en un éxtasis total. Fue como si sus sueños se hubieran hecho realidad. Se hablaba de el gesto que lo cambió todo, de la prueba definitiva de su amor, de la confirmación que necesitábamos. Y aunque Kerem y Hande nunca
Confirmaron abiertamente que estuvieran saliendo, ese gesto habló por sí solo. Demostró que entre ellos había una conexión especial, una complicidad que iba más allá de la ficción. Y es que, ¿quién tomaría la mano de otra persona, en medio de una entrevista en directo, si no sintiera algo especial por ella? Además, este gesto tuvo una gran repercusión en la imagen de la serie. Los fans se sentían aún más involucrados en la historia, y la química entre los actores era percibida como algo real, como algo que trascendía la pantalla. Esto, por supuesto, ayudó a mantener la popularidad de Love is in the Air, y a que la serie siguiera conquistando corazones en todo el mundo. Después de ese gesto, las especulaciones sobre la relación entre Kerem y Hande se intensificaron aún más. Se les vio juntos en diferentes eventos, compartiendo momentos de complicidad, intercambiando miradas cómplices. Los fans estaban convencidos de que eran pareja, y aunque ellos nunca lo confirmaron abiertamente, sus acciones hablaban por sí solas. Con el tiempo las cosas cambiaron. La serie terminó y la relación entre Kerem y Hande, si es que realmente existió, también llegó a su fin. Cada uno siguió su camino, y actualmente se encuentran enfocados en sus respectivas carreras. Sin embargo, el recuerdo de ese gesto romántico y de la química que desprendían juntos sigue vivo en la memoria de sus fans. Hoy en día aún se habla de ellos, de su romance en la ficción y de la posibilidad de que ese amor trascendiera la pantalla. El gesto de tomarse de la mano durante la entrevista sigue siendo recordado como un momento icónico, como un símbolo de la magia que existió entre ellos. Y es que en el mundo del espectáculo a veces las historias de amor más bonitas son aquellas que nunca se confirman del todo, aquellas que dejan lugar a la imaginación y a la fantasía. En definitiva, el gesto romántico de Kerem Bürsin y Hande Erçel fue mucho más que un simple gesto. Fue una declaración, una confirmación, una prueba de la conexión especial que existía entre ellos. Fue un momento que enloqueció a sus fans, que alimentó sus sueños y que dejó una huella imborrable en la memoria colectiva. Y aunque el tiempo pase y aunque las cosas cambien, el recuerdo de ese gesto y de la magia que desprendían juntos seguirá vivo en nuestros corazones. Hemos llegado al final de este vídeo y espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. Hemos repasado juntos ese gesto romántico que nos dejó a todos con la boca abierta, analizado los detalles y recordado los momentos más emocionantes de esta pareja. ¿Qué les pareció el gesto de Kerem? ¿Creen que significó algo más que una simple amistad? ¿Tienen alguna anécdota o recuerdo relacionado con ellos que quieran compartir? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. No duden en dejar sus comentarios, me encanta leerlos y responderlos. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo. Chao.